Buenas tardes, señores estudiantes. Qué gusto poder tenerles este último día de clases. Vamos a trabajar en esta tarde ya con lo que es la materia en sí. Ya más o menos se les indicó cómo vamos a hacer el trabajo que se va a realizar todo este semestre. Si mal no me equivoco, claro, el lunes lo hicimos. Y bueno, espero que pues sepan aprovechar todos los conocimientos que se les imparte, ¿no? Y que sepan entender que todo es algo concatenado, o sea, si es que hacen bien las cosas, hay una recompensa, ¿no es cierto? Hay una ley que siempre me dirigí y me guié en esa ley. Dice que nada es casual, ponga mucha atención. Es la ley de Emerson, ¿sí? Y yo siempre a mis estudiantes, cuando comienzan los cursos conmigo, les doy esta ley. ¿Por qué? Porque es una ley que se aplica y que sirve para todo tiempo. Y es una ley que se llama la ley de Emerson. Entonces, pueden anotar la ley si desean, porque yo al final del nivel les volveré a comentar sobre esta ley, ¿sí? Bien. La ley de Emerson que dice que nada es casual y que todo es causal, ¿sí? La casualidad no existe. Y todo lo que tú haces se revierte en mal o en bien, y su fuerza es proporcional al tiempo. ¿Sí? Vamos repitiendo de nuevo para que podamos entender un poquito. Nada es casual, la casualidad no existe, todo es causal. Y todo lo que hacemos se nos revierte en mal o en bien. Y su fuerza es proporcional al tiempo. ¿Qué significa? Que la casualidad en realidad no existe en nuestros tiempos, o sea, no hay casualidad en estos tiempos. Para nosotros, o personalmente, para mí, la casualidad no existe. No es casualidad, ¿sí? Que yo esté dando clases en este momento y que ustedes estén recibiendo clases, ¿sí? Hay un propósito en todo lo que sucede. Entonces, todo es causal. ¿Qué significa causalidad? Causalidad significa que toda causa tiene un efecto, la ley de la causalidad, y todo efecto tendrá su consecuencia, su respectiva causa, ¿no es cierto? Y toda causa tendrá efecto y así sucesivamente, indefinidamente. Toda causa efecto y todo efecto llega a una causa, ¿sí? Bien, ¿y eso qué quiere decir? Kaoru Ishikawa, uno de los más grandes exponentes de la administración, y más que administración de la calidad, ¿sí? Él estudió la calidad durante mucho tiempo y creó la famosa espina de pescado. ¿Cuál es la espina de pescado? Es una línea en donde se ramifican las espinas de un pescado y se parece a un pescado, ¿no? Pero esa es la famosa tabla de causa-efecto, ¿sí? Y Kaoru Ishikawa es uno de los mayores exponentes de la causa y el efecto. Entonces, toda causa tiene un efecto. O sea, nada es casual. No hay casualidad en nuestras vidas. Todo tiene una causa y un porqué. ¿Sí? Entonces, hagamos un ejemplo. Digamos que Steven Velasco tiene que dar una evaluación con el ingeniero Marcelo Carrera. Y tiene dos opciones porque llegan unos amigos, lleva Kevin Angulo, llega Jason Rosero y le dice, Peñañito, tenemos una fiestómetro el día de hoy y van a ir unas peladas pero lindas. Entonces Steven dice, pero yo mañana tengo examen. Ay, déjale nomás, después estudia. Steven tiene que tomar dos decisiones. La una es quedarse en casa estudiando y la otra es salir a farrear, salir a divertirse, pero el siguiente día estar malanochado, chuchaqui y encima más sin haber estudiado. Entonces toma la decisión de irse con los amigos porque Jason y Kevin son grandes panas. Se va Steven y ¿qué pasa? Llega chuchaqui, malanochado, llega a la prueba y se saca cero. Bueno, es un cero en una lección, ¿sí? A la larga, ese cero va a repercutir en sus notas finales. Y por último, termina perdiendo el nivel por media décima, por medio punto,
¿sí? Y pierde el nivel totalmente. Entonces, chuspas, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la causa de no haber estudiado? El perder el nivel. Al momento no le causó tanto problema, ¿no? Porque dijo, después me recupero. Pero al final no se recuperó y le costó el nivel. Su fuerza es proporcional al tiempo. Mientras más, mientras más tiempo pase, más dura es la caída o más beneficioso es la alegría de tener algo bueno. ¿Sí? Más dura es, mientras más tiempo pasa, mayor es el golpe de la caída o la bendición de algo bueno que se vino por hacer algo bien. Digamos, por el contrario, que Steven no se fue, o sea, se quedó estudiando responsablemente y al siguiente día sacó un 10 y eso le repercutió para que al final, con todos los problemas que se le sobrevino, pase el nivel con las justas, pero pase. O sea, ese 10 le ayudó muchísimo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo tiene un efecto. El tiempo que pasa en el efecto de todas las cosas, algún rato sucederá. O sea, no crean que lo que uno hace mal, eso queda en la impunidad. Olvide eso. Esto no existe, no es así. No, pero mire esas personas que ahora que están robando, que están asaltando y ya no les dicen nada, que el gobierno está con ellos. Será el sereno. Pero déjeme decirle que yo, sinceramente, tengo la convicción que todo se paga en esta vida. O sea, no hay nada que quede oculto para Dios ni para el hombre de lo que tú hagas. ¿Sí? Entonces, obviamente, su fuerza es proporcional al tiempo. Mientras más tiempo pase, más dura es la caída o más grande es la recompensa. Acuérdense de esto. Entonces, vuelvo a repetirles la ley completa ahora sí. Nada es casual, todo es causal. Y todo lo que tú haces se te revierte en malo en bien. Y mientras más tiempo pase, mayor es la caída o más dura es o mejor es más dura es la caída o mejor es la recompensa. ¿Sí? Obviamente debemos entender de que todas las cosas supuestamente nos sirven para bien, ¿no? Y es verdad, porque de las caídas aprendemos y nos sirve para bien, pero de las consecuencias nadie nos libra. Entonces, por favor, pónganse pilas en eso, ¿no? Nada es casual. Usted no es casualidad que pase el nivel conmigo. No es casualidad que tenga buenas notas conmigo. No es casualidad. Es producto del esfuerzo del día a día y del trabajo constante todo tiempo, entregando deberes a tiempo, trabajos a tiempo, dando buenas lecciones y participando en clase. ¿Sí? Bien. Entonces, no se olvide ley de Emerson, ¿no? Ley de Emerson. Una vez dado este pequeño preámbulo para comenzar nuestro día, nuestra tarde, aunque realmente estoy súper cansado porque vengo de una reunión de mi hija en el colegio, el Día de la Familia, y pues me tocó hacer la parrillada, entonces ya realmente estoy cansado. Pero sin embargo, aquí estamos, ¿no? Vamos a continuar y a ver qué vamos a estudiar. Bien, vamos a ver qué tenemos. Exacto, aquí tenemos nuestras diapositivas. Perfecto. Muy bien. Listo. ¿Qué es lo que nos dice aquí? A ver, ¿qué es la comunicación? Antes de empezar a leer, quisiera que alguien me comente qué piensa sobre la comunicación. ¿Qué es la comunicación para esa persona? Sin leer, ¿no? O sea, no leamos, digamos nuestra idea. ¿Qué es comunicación? A ver, alguien que quiera hablar, que quiera decirme lo que es comunicación. Dicen, A ver, una comunicación es entre dos personas, de algo, comunicarse sobre algo. ok, perfecto, Miguel. Muy sencillo, ¿no? Creo que la respuesta de Miguel es lo más simple y lo más sencillo que puede haber. Correcto. A ver, Anthony, después va José Steven. Es la interacción entre dos o más personas sobre un determinado tema. Perfecto, perfecto. Es la interacción
entre dos o más personas sobre un determinado tema. Muy bien. Vamos, José. Para mí la comunicación es una charla, una interacción, como dijo el compañero anterior, entre una o más personas sobre un tema determinado para informar sobre algo que ha pasado o puede pasar. Ok, perfecto, muy bien, Andri. Ya vamos viendo que es un poquito más certero, ¿no? A ver, Yandri. Es el dialecto entre dos personas de un tema muy importante o interesante de lo que estén hablando, o comunicación del día a día. Ok, perfecto, comunicación del día a día, ¿no es cierto? Perfecto, todas son valideras, ¿sí? Vamos a seguir. Aldrin, por favor, bájame la mano, hecho, gracias, porque si no yo creo que quieren hablar de nuevo, ¿no? Entonces, veamos lo que dice comunicación. Lo que ustedes han dicho está muy bien, ¿no? Ahora veamos la comunicación. Es el proceso mediante el cual intercambiamos información. Es la primera premisa. Nosotros en la comunicación intercambiamos información, ¿sí? Es el puente o conexión entre diferentes interesados con el objetivo de informar, generar acciones, transmitir una idea o crear un entorno. O sea que lo que ustedes dijeron estaba muy bien, está muy bien, ¿no es cierto? En otras palabras, es realmente la conexión, la comunicación conecta a los diferentes interesados y ¿con qué objetivo? De informar, porque hay la comunicación informativa, de generar acciones cuando hay órdenes que nos dan, de transmitir una idea cuando quiero llegar a un grupo y de crear un entendimiento cuando estoy enseñando, ¿sí? Yo estoy comunicándome con ustedes para crear un entendimiento. Ustedes deben entender las partes y las fases de la comunicación para poder seguir adelante con nuestro trabajo, ¿no es cierto? Entonces, aquí está, mire, son cosas puntuales, ¿no? La comunicación es un proceso mediante el cual intercambiamos comunicación, ¿no? Como información, perdón. Sí, y es el puente también, ¿sí? Con todas las personas que se interesan en comunicarse entre sí, con el objetivo de qué? De informar, generar acciones, transmitir una idea o crear entendimiento, ¿sí? Cuando quieres enseñar. Ahora, hay diferentes tipos de comunicación. Después de aclarar el concepto de lo que es comunicación, vamos a analizar los diferentes tipos de comunicación que existen, ¿sí? Entonces, entre ellas tenemos nosotros a la comunicación verbal y la comunicación no verbal, ¿sí? ¿Qué es la comunicación verbal? Ahí está un ejemplo, ¿no? La asamblea, conferencias, debates, discursos, ¿qué más tenemos? Asamblea, conferencias, debates, discursos, diálogos, entrevistas, exposición, foros, panel, reunión, ¿sí? Entonces, quiero que alguien me diga cuál es la comunicación verbal, cuál es la comunicación no verbal y de qué se trata el foro. A ver. A ver, vamos con Anthony Ceballos. La comunicación verbal se trata de la comunicación en la que hablamos, que nos comunicamos. Y la no verbal se trata de la comunicación que puede ser visual o Exacto. sonora también. Muy La que se bien. escucha. Correcto. Es como un tipo qué sé yo, de grupo de personas que están hablando de un tema en específico o una persona que está al frente del tema. Ok, correcto, perfecto. Eso es un foro, más bien eso es un panel, ¿sí? Ya vamos a ver lo que es un foro, un poquito más específico. A ver, mi querida, por ahí alguien levantó la mano. Carmen Hernández levantó la mano. Sí, Listen, yo también quería. A ver. Ya, como bien dice, la comunicación verbal es la que se habla, la que se está transmitiendo directamente el mensaje, ¿no? A las personas. Y la comunicación no verbal es aquella que no va por el habla, sino que está visualmente y puede ser también
¿Puede ser también escrita? Sí, la no verbal es escrita también, sí, está muy bien. Sí. Veamos entonces, correcto, muy bien, Carmen también lo ha dicho. Entonces, veamos lo que es la comunicación verbal. En realidad, la comunicación verbal es una de las formas más comunes de clasificar en dos grandes bloques, perdón, es la forma más común, ¿sí?, de utilizar palabras, ¿no es cierto? Signos sonoros o auditivos para comunicarse con otras personas, ¿sí? O sea, mediante el habla y mediante la escucha, ¿no es cierto? Para emitir nuestro mensaje existen a su vez diferentes tipos de comunicación, como ustedes pueden ver aquí, que es oral y que es también escrita. Pero si tuviéramos que hacer un análisis, ¿sí?, de forma más concreta, las formas de comunicación oral, podríamos ver este grupo de formas de comunicación que hay, ¿no? Las asambleas, las conferencias, los debates, los discursos, diálogos. Y el foro, por ahí el foro, ¿qué es un foro? El foro es por favor, ciérrenme los micrófonos. Listo. Ya, entonces decíamos que el foro no era nada más que la interacción entre varias personas dentro de un grupo acerca de un tema de interés sin orden específico, ¿sí? Sin orden específico, ¿sí? No es un panel, es un foro. El foro es, por ejemplo, los cineforos. ¿Qué son los cineforos? Cuando el CNE sabe dar cineforos cuando están en el tipo de elecciones, ¿no? Coge, pasa una película y después hace un conversatorio, ¿sí? Entonces hace un conversatorio, conversa sobre la película, hacen preguntas, ¿sí? Preguntas y la gente que está participando responde acerca de lo que ha entendido del tema. Eso es un foro, ¿sí? Entonces, eso es la comunicación verbal. Y veamos entonces, ahora, la comunicación verbal escrita también existe y tiene diferentes tipos. Y aquí está. Es el informe, ¿sí? Las cartas, los memorándum, los memos que se llaman circulares, memorias, actas, contratos, reglamentos, manuales, boletines, entrevistas, blogs, páginas web, recibos y facturas, ¿sí? Todas estas son formas de comunicación verbal escrita, ¿sí? ¿Y por qué es verbal escrita? Porque se está escribiendo palabras, se está escribiendo frases, mientras nosotros tenemos que enviar la circular, el memorándum, una carta, un informe, el acta, los contratos, todo eso tiene que ser escrito. Y mientras se va escribiendo, se va generando una comunicación verbal escrita, ¿verdad? Entonces, ya sabemos lo que es la comunicación verbal escrita. Sigamos adelante. Ahora, ¿qué es la comunicación no verbal? A ver, antes de leer, ¿quién me puede decir qué es la comunicación no verbal? A ver. Sí, no sería la moda de una computadora que está transmitiendo en vivo, así. A ver. No, No. no. ¿Alguien más? Licenciado, Dígame. podría ser de pronto, no sé, es un caso que pasa también en la vida real. Por ejemplo, uno va caminando y le entregan un folleto, el cual uno va leyendo y se va informando sobre cierto tema. Eso es escrito. Verbal escrito. Dije, las noticias, A ver. noticias. Noticias. Eso es verbal. David Abad. Ingeniero, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dígame. Puede ser también una comunicación no verbal, la mímica. ¿La qué? Mímica. La minga. Mímica. Sí. Ah, sí. No, la música no, es verbal. Mímica. Ah, la mímica. Ah, sí, correcto. Muy bien. La mímica, sí. Sí, muy bien. Anthony Mora, ya vamos a explicar. El periódico, revistas. No, ese es el verbal escrita. Anthony.
No se le escucha, Antonio. Vanessa. Los gestos también, profe. Correcto, los gestos. Muy bien. José Recto, Las mímicas y señas. señaléticas, Sí, a ver, señaléticas, Inge. esa es verbal escrita. Yandri, De comunicación de gestos y movimientos, si no me equivoco. perfecto. Muy bien, Yandri, muy bien. Bien, entonces la no escrita, la no verbal, vamos a ver entonces qué son. Dice, es un tipo de lenguaje con el que transmitimos mediante el cuerpo mensajes a otras personas. ¿Sí? Así de sencillo. La comunicación no verbal, entonces, es algo que transmitimos mediante el cuerpo a otras personas. Son mensajes que muchas veces ni nosotros nos damos cuenta, pero obviamente tiene algo que ver, ¿sí? Y no es necesariamente hablado, sino solamente con mensajes del cuerpo. La forma de pararse, la forma de poner las manos. Por ejemplo, si una persona está en un foro y está con los brazos cruzados, ¿qué denota eso? Eso denota que es una persona muy difícil de llegar, o sea, de poder transmitir algún conocimiento porque se encierra en sí mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con aquellos que ponen los pulgares dentro de los brazos? Sí, creo que me están viendo, ¿no? Sí. Ya, sí. Dentro de los brazos, o sea, debajo de los brazos, así como está acá. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Es una persona que aparte de ser difícil de poder llegar y difícil de convencer, es muy introvertida. Pero ¿qué pasa cuando tiene los dedos hacia arriba? Es una persona posesiva. ¿Sí? Entonces, todo eso, toda la gesticulación de nuestro cuerpo da mucho que decir. Y eso lo vamos a estudiar un poquito antes de que terminemos el curso. Y uno de los deberes que vamos a enviar al final es hacer un video, ¿sí? Con todo lo que vayamos aprendiendo acerca de la gesticulación, o sea, de la comunicación no verbal, para poder vender una idea. Entonces, ustedes van a hacer un video en donde van a tener que dar a conocer algún tema en especial, en específico de su carrera, y van a tener que hablar con todo lo que se les ha enseñado, ¿sí? Cómo poner las manos, cómo poner los pies, cómo dar el paso hacia adelante, el paso hacia atrás, cómo pueden hacer para llamar la atención de la gente que está escuchándoles, ¿no? Que está viéndoles. Y así, o sea, y van a ver que es algo que es sorprendente, que al principio parece fácil. ¿Por qué? Porque vamos a ver una serie de videos en los cuales nos enseña cómo tenemos que hacer nuestra parada, ¿no? Cómo tenemos que pararnos para hablar, para disertar, para poder hablar en público, para defender nuestra tesis, ¿sí? Que es lo principal para nosotros. Yo quiero que ustedes entiendan que nosotros nos estamos formando ya con objetivos y con miras a que no tengan problemas en el futuro con lo que es ortografía, gramática, dicción, formas de hablar, formas de expresarse, formas de comunicarse, que sean personas abiertas, extrovertidas, que sepan lo que hacen, que sean seguras de sí mismos. A toda mujer le gusta un hombre que sea seguro de sí mismo, no inseguro. Muchas veces pensamos que si nos hacemos los calladitos, los mojigatos, las mujeres van a tener mayor atracción hacia nosotros. No es así. A las mujeres les gustan los hombres seguros de sí mismos. Y esta materia a nosotros nos enseña a ser así, a saber cómo comportarnos, cómo hablar, en qué momento decir las cosas, cómo vamos a hablar, cuál es nuestra verborragia, nuestra forma de hablar, nuestro léxico, qué tanto vocabulario tengo, ¿sí? Y déjenme decirles nuevamente, y siempre les repetiré durante este curso, el vocabulario le da la lectura. Si usted lee bastante, va a tener un excelente vocabulario, una excelente ortografía. Pero si usted no lee, ¿sí? Déjeme decirle, muy difícilmente usted incluso sabrá leer bien, ¿sí? Solo las personas que leen saben leer perfectamente bien, ¿sí? Entonces, son situaciones por las que o sea, yo les comento, ¿sí? Para que para que les llame la atención, ¿no? Y empecemos a ver y hablar, ¿no?
Me he olvidado de subirles la bibliografía porque he estado todos estos días con full con los sílabos, pero ya les voy a subir la bibliografía y dentro de la bibliografía hay un pequeño libro que se llama Cómo ganar amigos e influenciar en las personas, ¿sí? Entonces, para este primer parcial, ustedes van a trabajar y van a ¿cómo es? A leer ese libro hasta la mitad del libro. Y la otra mitad, el próximo parcial. Yo voy a tomar lección de la primera parte del libro, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar hasta dónde va a llegar la lectura de este parcial. Ustedes van a leer el libro y yo les voy a tomar una lección del libro leído, o sea, de lo que ustedes han leído y han podido entender, ¿sí? Es muy importante, por favor. Así que prepárese y busque ese libro. Yo lo tengo guardado, yo se los puedo pasar en PDF, no hay problema. Pero si lo desea descargar y empezarlo a leer desde ya, hágalo, ¿no? Está en el internet, usted puede descargar. Es de Dale Carnegie, se escribe Dale Carnegie, ¿sí? Y es un muy buen libro. David, algo tienes que decir. Sí, Inge, disculpe que lo interrumpa. ¿Podría repetir otra vez el nombre del libro, por favor? ¿Cómo? Les voy a poner en el chat, ¿ya? En el chat les voy a poner. Se llama ¿Cómo ganar amigos e influenciar en las personas? ¿Cómo ganar amigos e influenciar en las personas? Es de Dale Carnegie. Ahí está el apellido, ¿sí? Ahí está, por favor, ese libro pueden descargarlo, si no yo ya les subo en estos días. Wilmar. ¿Dale Carnegie es el autor? Dale Carnegie es el autor, sí. Perfecto. ¿Alguien le ha Gracias. leído ese libro? ¿No? Yo me lo leí en el colegio, la verdad. Me impactó muchísimo. Y yo era una persona, siempre fui una persona introvertida. Siempre fui una persona introvertida y no podía expresarme delante del resto de personas, hasta cuando leí este libro. Este libro me abrió mucho bagaje para que yo pueda llegar a la gente. Por ejemplo, algo que es muy importante dentro de lo que habla, de las tantas cosas que habla, es que el nombre de una persona es como, ¿qué le digo? Lo más sagrado que puede haber. Cuando usted a una persona le llama por su nombre, ¿sí? Esta persona se siente a gusto, se siente bien, le gusta lo que escucha, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre cuando tomo listas, por ejemplo, digo, Marcelo Parreño, presente, gracias Marcelo, qué bien que estés aquí. O sea, es bueno hablar de esa forma, siempre positivo y haciendo ver que la persona es muy importante para ti en el momento en el que está contigo, ¿sí? Entonces, todo eso nos va enseñando este libro. Un estudiante del nivel anterior que lo leyeron, los chicos de sí mismo del primer año, dijo, me parece que es un libro bastante, ¿cómo fue que dijo? No recuerdo bien. A ver, bastante, o sea, manipulador, ¿sí? Bastante manipulador. Le digo sí, ¿verdad que sí? Anthony, ¿quieres decir algo? Sí. Listen, disculpe que le interrumpa nuevamente. Como usted había explicado, no lo entendí por ahí muy bonito. Descargamos el libro y de ahí lo estudiamos hasta que termine el primer parcial y usted nos toma una evaluación de ahí, ¿verdad? No. A ver, yo les voy a pasar el libro en el Classroom, ¿ya? Ustedes si desean empezarlo a leer ya, pueden descargarlo hoy mismo, porque eso está en el internet, ¿sí? Ahí está el libro subido también. Si ustedes quieren lo descargan o si no esperan a que yo les suba el libro. En estos días voy a subir, fin de semana voy a dedicar a hacer todo eso. Y de ahí ustedes leen la primera mitad, yo ya les aviso hasta dónde van a leer, pero por lo general se lee los primeros capítulos, son creo, a ver, ¿cuántos capítulos son? No me acuerdo. Pero bueno, la mitad del libro lo leemos en este mes
y la otra mitad el próximo mes, ¿sí? Así queda. O sea, el primer parcial lo leemos la primera mitad y el próximo parcial la segunda mitad, ¿sí? Bien. Entonces, listo, Antonio. Entonces, miren, qué simpático, ¿no? La comunicación no verbal es muy importante. Por ejemplo, cuando tú le gustas a una persona, ¿cómo se comporta esa persona? Tú solamente con los gestos ya puedes ver si es que tu compañía es agradable para ella. Pero si es que tiene otro tipo de gestos, de formas de pararse, de expresarse, no verbalmente, te vas a dar cuenta de que tu compañía no le agrada para nada. Entonces, puedes llegar a conocer si es que una persona tú le gustas, no le gustas, etcétera, solamente con los gestos y con la gesticulación del rostro, con los gestos que tenga, sin que esa persona mueva un solo labio. ¿Tá? Nada, ni una palabra. Tú ya puedes darte cuenta de muchísimas cosas. ¿Sí? Tienes que dar cuenta de muchísimas cosas. Entonces, veamos, dice la comunicación no verbal, dice, es un tipo de lenguaje que está transmitido mediante el cuerpo, mensajes a otras personas. Se trata de un lenguaje corporal, gestos, miradas, movimientos, posturas, involuntariamente con nuestros cuerpos emitimos una serie de emitimos una serie de indicios que dan mucha información, es decir, comunican un mensaje. ¿Sí? Los canales más importantes son, teniendo en cuenta el emisor, la cara, las sonrisas, las muecas, los ojos, que son las miradas, las alteraciones, el cuerpo, la postura, distanciamiento, posición de piernas, brazos y la voz, o sea, el ritmo y el tono. Ahora bien, miren lo que dice. Realmente la comunicación no verbal nos dice también la posición de las piernas, ¿sí? Tú sabes cuando una persona está interesada en ti, cuando uno de sus dos pies está con la dirección hacia ti, ¿sí? Si te das cuenta, entonces, hay personas que se paran neutras, pero hay personas que tienden hacia donde se sienten mejor, o sea, viran el pie hacia donde se sienten mejor. Entonces, cuando tú ves que alguien vira el pie hacia ti, quiere decir que tu compañía le gusta, le interesa, ¿sí? Le interesa estar contigo, no como enamorado ni nada, pero sí le agrada tu compañía, o sea, es de agrado de él, ¿sí? De ella o de él, ¿sí? Entonces, ahí está la comunicación no verbal, ¿no? Según el número de participantes. Ahora veamos la comunicación de diferentes tipos, o sea, en este caso, según el número de participantes, ¿no? A la hora de clasificar los tipos de comunicación, será importante tener en cuenta el número de participantes que intervienen en el proceso de comunicación. Según este criterio, podemos clasificarlos de la siguiente manera. Primero, individual, ¿sí? Individual. ¿Cuándo es individual? Cuando solo una persona de las dos partes realiza la comunicación, ¿no? Es como un monólogo, podemos decir. ¿Sí? Es la comunicación no verbal individual. Cuando una sola persona lo hace, ¿no? Lo hace solo. Este tipo de comunicación es el que se produce entre un emisor y un receptor. Esta manera de comunicarse es la forma más común y en este caso no hay una intencionalidad de impactar a una audiencia, sino que el mensaje queda entre las dos personas que participan en el proceso de comunicación, ¿sí? Entonces, mire lo que dice, ¿no? Es la forma más común de comunicarse porque hay una predisposición o intencionalidad de impactar a una audiencia, ¿sí? Más bien, no quiere impactar a una audiencia, sino que el mensaje queda entre las dos personas que participan en este proceso de comunicación. Pero, por ejemplo, hay veces, ¿sí? Que esa comunicación no es tan agradable, ¿no? Entonces, tenemos que ver por qué. Veamos, colectiva. ¿Por qué es colectiva? Dice, la comunicación colectiva se produce cuando hay dos o más personas que intercambian mensajes. En este caso, sí puede haber una intencionalidad de impactar a una audiencia, ¿sí? Pero
sin palabras. Impactar a una audiencia sin palabras. ¿Estamos? ¿Qué más nos dice? Intrapersonal, ¿sí? Cuando hablamos con nosotros mismos, es una comunicación no verbal. ¿Cómo es eso, profe? Claro, cuando nos quedamos pensando nos dormimos en el limbo, cuando dice, ya te dormiste en el limbo, ¿qué estarás pensando? Te quedas pensando y te quedas pensando muchas cosas. Esa es una comunicación intrapersonal, ¿sí? Dos personas, eso es la interpersonal, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, cuando tú quieres preparar un discurso. Cuando tú quieres preparar un discurso, ¿qué haces? Escribes, tomas notas más importantes y después lo lees para ti mismo, ¿no es cierto? Esa es la interpersonal, la intrapersonal. Interindividual. ¿Cuál será la interindividual? La comunicación interindividual ocurre cuando dos personas se comunican y expresan sentimientos, ya sea verbal o no verbal, ¿sí? Cuando dos personas se sienten atraídas no por el amor, no por el físico, sino por cosas que le competen a las dos personas. Por ejemplo, me gusta el fútbol y a mi mejor amigo también le gusta el fútbol. Cuando nos reunimos a hablar sobre fútbol, estamos hablando de una comunicación interindividual, verbal, ¿no es cierto? Pero cuando solo estamos viendo el fútbol, y nada más, es una comunicación interindividual no verbal, ¿no es cierto? No verbal. Esa es la interindividual, ¿no? Vamos a la intragrupal. La intragrupal, ¿qué me dice? Hablamos de comunicación intergrupal cuando se comunican dos o varias personas pertenecientes a un mismo grupo, ¿sí? Dentro del mismo grupo son dos personas que se comunican, ¿no es cierto? ¿Qué más? La comunicación de masas, ¿sí? ¿Cuál es la comunicación de masas? Es la comunicación masiva. A diferencia de la colectiva, se produce como un emisor único y un público masivo, variados y heterogéneos. Entonces decíamos, ¿no? Que según el número de participantes, puede ser individual, colectiva, intrapersonal, interpersonal, intragrupal, ¿sí? Habíamos dicho que es intergrupal, hablamos de comunicación intergrupal cuando se comunican dos o varias personas pertenecientes a un mismo grupo, ¿no? Y la comunicación en masas que decíamos que era a un público ya masivo, ¿no es cierto? Como es el Internet, la web 2.0, ¿no? Y dentro de este grupo de masas pueden estar, qué sé yo, la prensa, la revista, las magazines, los periódicos, ¿sí? Están entrando algunos todavía. La televisión, el cine, el internet, etcétera, ¿no? Según el tipo de mensaje, veamos un poquito según el tipo de mensaje. Dice, la comunicación puede ser privada, ¿sí? La comunicación privada es, ¿en qué momento? A ver, alguien que me dé una idea. ¿Qué piensa que es la comunicación privada? Dicen, podría ser una comunicación que se haga solo, netamente entre dos personas y que de ahí no puede pasar a más. Sí, es algo así. O sea, no solo entre dos personas, es a un grupo privado de personas, ¿sí? A un grupo cerrado de personas, ¿sí? Entonces, la comunicación privada, lo que tú dices está bien, pero no solo es entre dos, sino a varias personas, puede ser dos o varias personas, pero en forma cerrada, ¿sí? Es un grupo cerrado. Esa es la comunicación privada. La comunicación pública, en cambio, a ver, ¿quién me puede decir qué puede ser la comunicación pública? Cuando es libremente, cuando Correcto. se le explica a todo el mundo. Ya, un ejemplo de comunicación pública.
La publicidad. El noticiero. El noticiero, Periódicos. Conferencias. conferencias, periódicos, correcto. Periódico. Sí. Sí, se trata realmente de que sea para un grupo abierto de personas y todo lo que ustedes están diciendo está bien. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces ya hemos visto la comunicación privada. Vamos por acá. Entonces, perdón. Sí, comunicación privada, comunicación pública. ¿Cuál nos falta? La comunicación, aquí nos falta la sensorial, ¿no? Comunicación sensorial, ¿no? La sensorial, ¿qué nos dice la sensorial? ¿Sí? Se trata de clasificar a los tipos de comunicación en base a los sentidos, ¿sí? Entonces, la comunicación sensorial se divide en comunicación visual, comunicación auditiva, ¿sí? Comunicación táctil, comunicación gestual y comunicación olfativa, ¿no es cierto? Entonces, la comunicación sensorial, ¿sí? Entonces, según el tipo de mensaje son tres, ¿no? Comunicación privada, comunicación pública y comunicación sensorial, ¿sí? Y la comunicación sensorial se divide en comunicación visual, auditiva, táctil, gestual, gustativa y olfativa. Entonces, comunicación sensorial podemos hacer un mapa conceptual, ¿sí? Podemos hacer un mapa conceptual indicando que se divide en visual. ¿Cuándo la comunicación es sensorial? Visual. Perdón, aquí. A ver. ¿Cuándo la comunicación sensorial es visual? Un periódico. Claro, por medios visuales, ¿no? Por medios visuales. Este tipo de comunicación se utiliza por las marcas para ofrecernos un mensaje mediante imágenes que impacten, por ejemplo, ¿no? Las marcas, por ejemplo, que más hemos conocido nosotros que han tenido un impacto visual en nuestras vistas, en nuestra vista. ¿Cómo fue la pregunta, Licen? A ver, ¿cuáles las empresas que impactan con la comunicación visual? O sea, que tienen unas propagandas, pero de impacto. ¿Coca-Cola? Coca-Cola. Coca-Cola, correcto, ¿sí? La Pepsi. La Pepsi, muy bien, ¿sí? KFC. Correcto. Todas esas Vive empresas. 100. Vive 100, correcto. Son las que impactan con su comunicación visual. Ahora bien, hay un libro que se llama La Guerra de las Colas, que también me encantaría que lean, pero no está dentro del contexto de lo que nosotros estamos estudiando. La Guerra de las Colas trata de una guerra que siempre ha habido entre la Coca-Cola y la Pepsi. La Pepsi en un inicio quiso, administrativamente hablando, ser la mejor cola del mundo, pero su estrategia no fue realmente ser la primera cola del mundo, sino la mejor segunda gaseosa en el mundo, porque sabía que no podía hacerle competencia a la Coca-Cola. Pero hubo una época en la cual la Pepsi empezó a hacerle una guerra a la Coca-Cola que la hizo tambalear. Y una de las propagandas que yo me acuerdo así, pero pues porque me impactó mucho cómo fue, es cuando un niño ve una hilera de Coca-Colas, pero así, ¿cómo se llama? Un stand de Coca-Colas en lata. Oye, pero era tan grande que el niño veía hacia arriba y solamente, o sea, se le enfocaba el niño viendo hacia arriba del stand. De la primera a la última, una Coca-Cola. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el rato que este niño empieza a ver así, empieza a coger latitas de Coca-Cola, empieza a hacer unas graditas y se empieza a subir. Hace su gradita y se sube.
hace su gradita y se sube, hace su gradita y se sube. Termina arriba, ¿sí? Y mete la mano así para adentro del stand y plum, saca una Pepsi. ¿Sí? Una Pepsi bien fría. Una Pepsi que sí, de lo fría que estaba en ese calor, ¿sí? Así caían las gotas de agua, o sea, dan hasta ganas de tomarse una cola en ese momento, ¿no? Entonces, son impactos visuales. Y esa propaganda a mí, yo era muy niño cuando la vi y me impactó mucho por el sentido que daba a la historia, ¿no? O sea, se suponía y parecía una propaganda de Coca-Cola, ¿sí? Pero al final terminaba sacando una Pepsi, tomándose la Pepsi bien heladita en un momento de bastante sol. Entonces, es impactante, ¿no? Es como cuando presentan la Pepsi en la playa, ¿no? O la Coca-Cola en la playa. Una cola que se derrite así de el hielo que está, de lo que está congelada, ¿sí? En tremendo calor. Uy, no, eso a nosotros visualmente son impactantes, ¿no? Entonces, la comunicación visual es muy importante, ¿no? La comunicación auditiva son las que se perciben a través del oído. ¿Sí? Un sonido, la música o una voz que nos transmite un mensaje. Es la normal, ¿no? La que siempre recibimos nosotros, la comunicación auditiva, ¿sí? La comunicación táctil, dice, la comunicación se percibe a través del tacto, ¿tá? Del tocar. Por ejemplo, una caricia, darnos la mano o abrazarnos, es comunicación táctil, ¿sí? La comunicación táctil entre enamorados, cuando te dan la mano, uy, se te cae el mundo, ya no quieres saber nada más. Estás perplejo o perpleja porque la persona que tú amas te coge la mano, te abraza. Esa es la comunicación táctil. ¿Sí? A través de estos gestos comunicamos un mensaje a otras personas, ¿sí? A la otra persona. Entonces, esa es la comunicación táctil. La comunicación gestual. ¿Cuál será la comunicación gestual? A ver, ¿qué me puede decir? Es una comunicación con gestos. Correcto. Por ejemplo, a ver, déjame verte en la pantalla y hazme una comunicación gestual. Profe, ¿no sería la moda de los mimos? Correcto. Ellos están haciendo Así es. gestos y memes. Y transmiten. Así es, está muy bien, a través de los mismos. A ver, quiero ver, Abad, David Abad. Sí, Inge, ahorita ya están los noticieros, ya ponen en una parte de abajo un comunicador de mímica para que puedan también... Lenguaje de señas. Exacto, el lenguaje de señas para que puedan también ver y, o sea, no escuchar, pero sí los movimientos pueden leer los Exactamente. niños. Sí, correcto, correcto. Ahorita el lenguaje de señas ha tomado mucho valor a través de la igualdad de género, a través de la equidad de género, a través de tomar a las personas que tienen problemas auditivos, sí, como prioridad, ¿no? Entonces ahora lo que se está haciendo es el lenguaje de señas y mucha gente está aprendiendo el lenguaje de señas. En los restaurantes, como el KFC en Estados Unidos, hay personas que se dedican a estudiar el lenguaje de señas para la posible o eventual situación que llegue una persona sorda, ¿sí? Y que tenga pérdida auditiva y que se comunique con señas. Se le llama a esta persona y ella empieza a interactuar, ¿no? Pasa mucho. Hay un restaurante en Estados Unidos que solamente contratan personas sordas, personas que no escuchan. Pero ¿cómo se comunican ellos? A través de un lenguaje con señas. También un lenguaje hablado, ¿sí? Donde se comunican de una forma verbal y lo hacen muy bien, pero ellos no escuchan nada. Entonces la gente tiene que hacer gestos para hacerse entender y los chicos puedan vender. Y es muy concurrido ese restaurante porque una, son muy ricas las hamburguesas que venden ahí. Dos, la atención es de primera. Los chicos que son sordos la atienden súper bien. Tres, te enseña a ser una persona que socialmente puedes adaptarte a un entorno, podríamos decir, hostil, ¿sí?
¿Por qué es un entorno hostil? A ver, alguien que me pueda indicar. ¿Por qué ir a un restaurante en donde solamente tienen personas auditivas, deficientes auditivamente, es un entorno hostil para una persona normal? A ver, ¿alguien que quiera conversar? Porque vamos a tener dificultad en entender qué es lo que nos están ofreciendo. O sea, uno va a entrar a que nos expliquen, pero no vamos a entender nada. Exactamente, muy bien. Así es, Steven. Sí, o sea, es un medio hostil para nosotros hasta podernos adaptar. Es como cuando te dicen, vamos a llevar, te ofrezco un trabajo en una petrolera, ofrezco pagarte $7,000 al mes, se te abren los ojos, pero vas a ir a trabajar en una plataforma en medio del mar, ¿sí? De primerazo, soltero, sin compromiso, gracias, me voy, ¿no es cierto? Y sin pensarlo dos veces, coges maletitas y te fuiste a la petrolera, por Dubái, por Medio Oriente, por cualquier lado, en donde hay acceso al mar. Bueno, sí, Dubái tiene acceso al mar, pero tiene plataformas petroleras en medio del océano. ¿Ustedes sí han visto ustedes sí vieron Superman? Algo así, ¿sí? Son plataformas rectangulares y realmente en esas plataformas hay de todo. O sea, tú encuentras ahí cines, encuentras comida de todo tipo, buffet todos los días, comida gourmet todo el tiempo, salas de juego, salas de diversión, salas de recreación, hay internet, hay todo en esas plataformas, todo lo que tú y puedas imaginar. Hay, por ejemplo, personas que arreglan los cuartos, como las petroleras, ¿no? Arreglan los cuartos todos los días, tú sales, tu cuarto queda hecho un desastre, cuando regresas está todo nítido, planchado, todo lavado, o sea, todo súper bien, ¿sí? Tiene refrigeradora en el cuarto en donde tú la abres y ves un montón de colas gaseosas, todo tipo de dulces, todo lo que puede ser agradable a tu paladar. O sea, en realidad tú tienes todo. Y encima más te pagan $7,000 al mes. O sea, ¿qué más puedes pedir? Déjame decirte algo. El 90% de personas que entran a esas petroleras no terminan el mes. No terminan el mes. Es como irse a trabajar en Petrobras en Brasil. Algo así. Son terrenos hostiles. Llega un momento en que empiezas a ver océano por la derecha, océano por la izquierda, océano por el frente, océano por atrás, y por todo lugar ves océano y no ves tierra firme. Es un medio hostil que llega a traumarte psicológicamente. Y la gente no aguanta el estar ahí, el ver que todo el tiempo esa plataforma primero se mueve, ¿sí? Porque se tienen unos sistemas antisísmicos que el oleaje del mar las mueve a las plataformas. Y hasta tú acostumbrarte, te mareas, ¿sí? ¿Qué más? Ves todo, no ves tierra firme y solo ves a las personas que trabajan contigo. Entonces, por más que tú tengas todas las comodidades ahí, es un medio hostil a tu alrededor. Y mucha gente se vuelve loca, o sea, llega un momento en que dices, no, o sea, puedes pagarme lo que sea, puede ser lo que sea, pero yo quiero irme a mi casa, o sea, no me interesa seguir aquí. ¿Sí? Es hostil y parece que no, pero así lo es. El 90% de personas fracasan. Por eso, trabajar en petroleras en el océano, trabajar en búnker mercantes, trabajar en barcos mercantes que se llaman, ¿no? Trabajar por ejemplo, hice trabajar en Alaska. Yo cuando apenas me casé, me llamaron de un trabajo en Alaska para irme a administrar una plataforma que había en un barco de atún, de sardina, ¿sí? Y ellos lo que hacían es ir a marea alta, o sea, a la mar adentro, y empezaban a pescar a sardinas, ¿no? Pero sus viajes duraban semanas, meses, ¿sí? A los 6, 8 meses volvían a puerto. Entonces, yo le dije a mi esposa, porque en ese tiempo me pagaban $5,000.
Y mi esposa me dice, tú te vas y me dejas la carta de divorcio firmada. Ahí puedes irte. Como que me di cuenta de lo que quería decirme, ¿no? Y no me fui. Entonces, son terrenos hostiles, ¿no? Son terrenos hostiles, son lugares hostiles. Lo mismo Petrobras en Brasil. Petrobras en Brasil es una empresa que paga muy bien a sus trabajadores. Pero ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer un obrero? Acuñar las tuberías. ¿Y qué es lo que pasa en las tuberías? Muchas veces hay tuberías que están selladas, ¿sí? Y se meten las coral, las culebras, ¿sí? Pero en manada, o sea, son manadas gigantes de serpiente coral. Son manadas gigantes de serpientes, unas serpientes que son grandes y muy venenosas, ¿sí? Y muchos trabajadores pierden la vida a causa de las serpientes, los alacranes y los escorpiones en el Brasil, ¿sí? Pero obviamente el trabajo ahí, por el riesgo que hay, es muy bien remunerado, ¿no? O sea, ahorita, hoy por hoy, creo que están pagando $8,000 para arriba, mensuales. No me importa, profe, que me pique un alacrán no me hace daño. No, es que no es eso. Es el hecho de que es hostil el trabajar ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque primero es bajo un sol funicular porque es desierto. Segundo, tú llegas estás haciendo, qué sé yo, un piping, una unión de tuberías, y entras en una tubería y te encuentras con un enjambre de víboras, ¿sí? Que automáticamente van hacia ti, te pican y puedes morir al instante, ¿no? Porque hay también las X, que una picadura de una X no dura ni un minuto, que ya te paralizas totalmente y mueres. Tu corazón se para y se muere, ¿sí? Entonces, todos esos son lugares hostiles. Entonces, bueno, no sé ni por qué estamos hablando de esto, pero bueno, son lugares hostiles en los cuales nosotros debemos saber manejarnos exactamente con nuestra comunicación, ¿no? Comunicación. Bien, sigamos. Habíamos visto la comunicación gestual, la comunicación gustativa. ¿Cuál sería la comunicación gustativa? ¿A través de qué sentido? La lengua. El gusto, claro, la lengua, ¿no es cierto? ¿Cómo sería la comunicación? Un ejemplo. Tipos de gastronomías. Correcto. ¿Sí? Perfecto. David. También puede ser, Inge, cuando hacen las propagandas de comida. No, ese es visual. Ah, visual. Ah, bueno. Cuando te hacen degustar, ahí sí. ¿Sí? Cuando te hacen degustar un plato, por ejemplo, hay empresas que pagan a la gente para que prueben sus platos y degusten sus platos, ¿no? O dan platos gratis para que puedan probar. Entonces, si probamos un plato de comida y transmitimos un tipo de mensaje, un tipo de comunicación, dependiendo de si nos gusta o no nos gusta, ¿no es cierto? Entonces, esa es la comunicación gustativa, ¿sí? Por ejemplo, tomamos un buen vaso de limón con sal. ¡Ah! Esa es una comunicación gustativa, ¿no es cierto? Nos comemos un frappuccino, ¿sí? ¡Qué rico! Comunicación gustativa, ¿no? Y la comunicación olfativa, ¿sí? Que lo recibimos a través de los olores, ¿no es cierto? Correcto, ¿sí? Los olores producen en nuestro cerebro respuestas agradables o desagradables, ¿no es cierto? Un perfume, el olor corporal de una persona, el olor que desprende una flor, un árbol o una comida en mal estado, por ejemplo. Todos estos olores provocan un tipo de comunicación, ¿sí? Entonces, ahí está como tenemos dividido la comunicación sensorial, ¿no es cierto? Comunicación visual, comunicación auditiva, ¿sí? ¿Qué otra comunicación era? La comunicación táctil, gestual, que ya vimos, gustativa, y la olfativa.
pasiva. Listo. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de comunicación sensorial. No se olviden, ¿sí? En la pruebita yo puedo tomarle sobre comunicación sensorial. Indíqueme cuáles son los tipos de comunicación sensorial. ¿Sí? Ahí está. 6 tipos de comunicación sensorial. Visual, por medio de los ojos. Auditiva, a través de los oídos. Táctil, a través del tacto. Gestual, a través de los gestos del rostro, del cuerpo. Gustativa, a través de probar comida en buen o mal estado. Y olfativa, a través del oler cosas agradables y cosas desagradables. ¿Preguntas hasta aquí? Todo está bien, ¿no es cierto? Perfecto. Veamos ahora, según el canal tecnológico, qué tipo de comunicación tenemos. Tenemos la comunicación telefónica, ¿no es cierto? Este tipo de comunicación también nos incluye la telefonía móvil, ¿no? Es una forma habitual con la cual nosotros nos comunicamos, ¿sí? La comunicación telefónica. Antes de que tuviéramos teléfonos móviles, ¿sí? ¿Qué se utilizaban para comunicarse normalmente las personas que no estaban en un mismo lugar? ¿Sí? Cartas. Las cartas, ¿no es cierto? Yo les O si no, Exacto. Les comentaba, creo que a ustedes era o al otro curso, no recuerdo, pero les comentaba que yo tenía unas amiguitas en Manabí, yo vivía en Quito, y eran unas amiguitas que me gustaban mucho y nos escribíamos por carta. Creo que éramos enamorados, la verdad no sé, porque nunca formalizamos nada, ¿no? Pero eran amigas que nos escribían por carta y decía, te quiero, te extraño. Oiga, lo que es, ¿no? En esos tiempos uno escribía una carta, pero la carta, ¿no? Y sin faltas de ortografía, con buena letra, para que no digan nada, ¿no? Y con dibujitos, con corazoncitos pintados de rojo, un corazón partido ahí, diciendo mi corazón te pertenece, esta mitad es tuya, la otra mitad es mía, siendo chechos de esa forma, ¿no? Y, y nada, no sé, me parece medio raro, pero hoy por hoy eso, ¿no? Porque ya no existe. Pero en esos tiempos sí. En esos tiempos nosotros, pues, nos escribíamos por cartas y la cosa es que una carta se duraba un mes en llegar hacia las manos de la persona. Entonces uno tenía que esperar un mes entero para recibir noticias de esa persona que tanto te gustaba, ¿no es cierto? En esos tiempos era así. En esos tiempos nosotros para enterarnos de lo que pasaba en China, teníamos que esperar un mes por lo menos para que llegue la noticia y podamos tener noticias acá. ¿Sí? Tal vez si el COVID hubiera sido en esos tiempos, imagínense lo que hubiera pasado. Se hubieran tomado medidas ya muy tarde, cuando ya medio mundo hubiera estado contagiado, ¿no? Entonces, qué complicado y qué difícil esa situación. Pero sí, en esos tiempos era así. Yo ahora digo, ¿cómo pude sobrevivir a esos tiempos, ¿no? Sin un celular, sin un smartphone, realmente en donde yo me acuerdo que tenía esas cámaras Kodak, hablábamos de las cámaras Kodak, de rollo, ¿no? Que si tú le abrías no estando en un cuarto oscuro, pues se te velaba y no te servía para nada. Tanto tiempo que te demorabas en tomar las 20 y pico de fotos que duraba ese rollo, o que tenía ese rollo, para las que se te velaban, ¿no? Entonces, la comunicación en esos tiempos era por medio de cartas, ¿sí? Por medio de cartas, fotitos que tenías que mandar a revelar. En cambio, hoy en día, todo está al alcance de nuestras manos, ¿no? Tú apenas sucede algo en cualquier lado, tú ya tienes la noticia en tu celular y ya no necesitas irte para ningún lado para conocer los lugares donde están sucediendo las cosas, ¿no? Con Google Maps tú puedes irte a donde quieras en el mundo y conocer países, no hay ningún problema. Entonces, es un mundo globalizado, ¿sí? Ayer hablábamos sobre la globalización y esto es globalización, ¿no? Esto es globalización. O sea, tener todo a la mano ya y conocer todo en un instante. Ahora ya no necesitas esperar un mes, aunque era bonito esperar un mes, porque
uno esperaba con ansia, realmente yo me acuerdo, yo esperaba con ansia esas cartas, ¿sí? De mis amiguitas, y cuando me llegaba yo era una emoción, yo recuerdo y puedo, y a veces cuando cierro los ojos digo, esa sensación tan linda de, ¿qué me va a decir ahora en esta carta, no? Y a veces uno se decepcionaba porque creo que escribían con coraje, ¿sí? Y no decían nada muy más allá de hola, ¿cómo estás? Y punto, se acabó. Y tenía que volver a esperar un mes para que te vuelva a llegar una carta ya escrita con más amor cuando tú le reclamas, ¿no? En cambio ahora no, en cambio ya estamos a un clic, ¿no? Con un WhatsApp, ahora la palabra whatsappear, ¿sí? Whatsappear. Alguna vez le escuché a un amigo mío que me dice, voy a whatsappear un rato. Y yo me reí, ¿no? Y le digo, ¿qué es eso? Le digo, whatsappear. Me parece cholo, le digo. Me dice, vaya a la Real Academia de la Lengua. Whatsappear es una palabra que está dentro del lenguaje castellano y significa comunicarte por WhatsApp. Aprenda, mijo, me dijo. Yo me quedé frío. Me fui, revisé en el internet y en realidad pongan whatsappear en el internet y van a ver que es un término reconocido por la Real Academia de la Lengua. Y whatsappear significa comunicarse por WhatsApp, ¿sí? Entonces aquí, según el canal tecnológico, ya podemos poner también, ¿sí? El whatsappear, ¿no? El whatsappear. Parece chiste, pero no lo es, ¿verdad? La comunicación por mail, ya sabemos, pues, cuál es la comunicación por mail. Es uno de los canales de comunicación más utilizados hoy en día, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más? Déjeme ver. Dice, hoy en día, y se ha convertido en una herramienta muy útil para las empresas, para las entidades que quieren comunicar a su público, ¿sí? Objetivo, su mensaje, ¿verdad? Un mensaje masivo, podríamos decir, ¿sí? Una información, una comunicación, un comunicado, etcétera, ¿no? Y obviamente ahora ya no solamente es el mail externo, como podría ser Hotmail, Gmail, Outlook o cualquiera de esos. Ahora ya hay mensajería interna dentro de las empresas con las cuales tú puedes comunicarte con cada uno de los trabajadores de forma mucho más rápida y en forma masiva, ¿no? Comunicación por redes sociales, ¿no? Comunicación por redes sociales, pues usted ya conoce lo que es la comunicación por redes sociales, ¿sí? Es una de las formas de comunicación que ha cambiado nuestra forma de relacionarnos y de ponernos en contacto. Las personas, pero también la forma en que las entidades, empresas se relacionan con la ciudadanía o con sus clientes. Y hablábamos, pues, creo que con ustedes, hablábamos sobre esto exactamente, ¿no? Sobre cómo las empresas, no, yo con el otro curso creo que hablaba cómo las empresas han tenido un giro en sus negocios que ahora ya hacer propaganda en la televisión ya no es muy rentable. La mayor propaganda pasa por el Internet, por Facebook, Twitter, Instagram, todos esos, el nuevo que es, ¿cómo se llama? Que es igualito al WhatsApp, ¿sí? Ya se hace propaganda Telegram. Telegram, el Telegram, ¿sí? Todos esos pues ya son medios de comunicación masivos y que llegan a miles y millones de gente, no solo en su país, sino en el mundo entero, ¿no es cierto? La comunicación radiofónica ya un poquito más venida menos, porque ya las radios casi, dependiendo de los lugares, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, aquí en Sucumbíos todavía hay, ¿cómo se llaman las radios, ¿no? Radio Santa Jefa, Radio Sucumbíos, que todavía llegan, pero ellos llegan ya a grupos más cerrados, como son las comunidades, ¿sí? En las comunidades todavía como que el internet no es muy bueno y el internet no ha llegado a ser parte real de la vida de estas comunidades. Entonces la radio todavía sigue siendo
uno de los medios más importantes para las comunidades en sí, ¿no? Pero ya son grupos cerrados, que ya no son grupos tan abiertos como antes. Ahora ya la televisión, por ejemplo, hablando de más adelante lo que dice la comunicación por televisión, ya es un tipo de comunicación que ya no es tanta gente que tiene, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo cable, yo tengo internet, tengo Netflix, tengo HBO, tengo Prime, tengo, ¿qué más? ¿Qué más tengo? Eh, HBO Max, Amazon Prime, ¿qué más tengo? Ya ni me acuerdo qué más tengo. Tengo unas 4 o 5 plataformas de películas y con eso estoy tranquilo, ¿no? Y si quiero ver el internet, el fútbol, pues pago por ver pay-per-view y listo, se acabó. Y no pago nada más. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, por todas estas plataformas digitales pago 40, 50, $60 al año y ya tengo lo que yo quiero. ¿Sí? Y ya tengo lo que yo quiero. Entonces, eh, ya la comunicación por televisión como que se ha venido un poco a menos, ¿no? Comunicación cinematográfica, ¿sí? ¿Qué es la cinematográfica? El cine comunica por medio de imágenes, planos, encuadres, efectos especiales, colores y sonidos. Pero ¿cómo nos comunicamos por cine? ¿Sí? Miren, la comunicación a través del cine está dado cuando las películas tienen un enfoque. Por ejemplo, Disney Plus es una plataforma en donde pasan películas como Netflix, ¿no? Pero ellos se han enfocado en grupos como LGBTI. Entonces, en sus películas, Disney comunican principalmente lo que es la ideología de género. O sea, grupos LGBTI, más que todo. Entonces, por ejemplo, ahí ya salían las películas, ya hablan mucho, o las películas, por ejemplo, las series, igual Netflix, las series que Netflix pasa, que Disney pasa, por lo general, en las series, por ejemplo, ya cuando pasan algunos capítulos, ya pues te sacan por ahí una persona que es homosexual o una persona que es lesbiana o una persona que tiene atracciones hacia otro hombre. Incluso pasan escenas ya cuando están dos hombres teniendo intimidad o dos mujeres teniendo intimidad y ya es algo normal, ¿sí? ¿Por qué? Por la ideología de género. Personalmente no estoy de acuerdo. Yo soy más chapado a la antigua y la verdad yo pienso que Dios creó al hombre y a la mujer y punto, y para que puedan tener intimidad y puedan procrearse, esa es la función primordial del sexo en realidad, ¿no? Y para poder tener una sana diversión con tu esposa. Perfecto, muy bien, yo creo en eso. Pero realmente hoy por hoy la ideología de género ha abierto mucho la mente de la gente, ¿no? Y dicen, no, pues ahora también es bueno que estén dos hombres o estén dos mujeres, o ahora que ya están aprobando el cambio de género, o sea, si tú te crees que eres un caballo, pues tendrán que respetarte y creer que tú eres un caballo. O sea, así, hasta este punto llegamos. O sea, es lo absurdo de estos tiempos. Sin embargo, tal vez no me meto en eso mucho porque yo tengo mis convicciones. Yo tengo mis convicciones y todo esto se enlaza con el calentamiento global, ¿sí? Con lo que dice el dueño de la Microsoft, ¿no? Bueno, esto es una historia de nunca acabar y es un tema que podríamos conversarlo largo y tendido, pero como sé decir yo, con un cafecito al frente, hablamos de esto persona a persona, ¿sí? No puedo meter estas cosas en contexto dentro de nuestro estudio porque no amerita. Estamos hablando de la comunicación, ¿no? Pero para que entiendan cómo se comunica cinematográficamente. A través de las películas van ingresando ideologías a las personas, ¿no? A las personas van ingresando ideologías, empiezan antes, por ejemplo, ver una película donde dos hombres se acuestan en la cama, era
¡Ay, Dios mío! Ahora ya no, ahora ya es tan normal, o sea, la gente ha visto que es tan normal y ya empiezan a aceptar ese tipo de ideologías. Por eso tú, por ejemplo, en chicos de 13, 14 años, tú puedes escuchar que ya escuchas, y yo he visto compañeros de mis hijas o compañeras de mis hijas que dicen yo soy neutro, o sea, no tengo sexo, no sé si soy hombre o soy mujer, porque a veces me atraen los hombres y a veces me atraen las mujeres, o sea, están totalmente distorsionados sus mentes, ¿sí? Y eso es lo que acepta la humanidad hoy en día. Qué locura, ¿no? Qué locura. Pero sin embargo, es lo que la comunicación cinematográfica hoy por hoy está comunicando, ¿sí? La ideología de género, la identidad de género, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? La liberación femenina que se llama, ¿no? Hablando de liberación femenina, pues un poquito complicado conversar sobre eso, porque no es que yo sea machista, pero tampoco estoy de acuerdo. No vamos a tomar en esta semana lista, porque según tengo entendido, hay chicos que todavía están inscribiéndose en la tercera postulación. Entonces, vamos a tomar lista desde la próxima semana. Las personas que ingresan por primera vez conmigo, ahorita estamos el segundo día, las personas que recién están ingresando por primera vez conmigo, en el Classroom tienen una asignación. A ver, no, no les puse a ustedes la asignación. No, sí les puse, sí. Ustedes tienen una asignación de número telefónico, nombre y de correo electrónico, ¿no? ¿Verdad? Ese es para innovación, ingeniero. Ya, yo creo que son los mismos estudiantes, me parece. ¿Sí? Entonces ya voy a revisar eso. Pero en innovación, ¿todos cogen innovación aquí o hay alguien que no coge innovación? Todos cogemos ingeniero. Son los mismos, ¿no es cierto? Correcto. Entonces voy a revisar innovación, de ahí saco los dictados ya la próxima semana, sí, lunes empezamos a tomar listas. ¿Estamos? Listos, son las 3:04, nos faltan 10 minutitos. Sigamos. Entonces quiero escucharles ahora, ¿qué piensan ustedes de estos tipos de comunicación, de lo que hemos conversado, de lo que hemos hablado bueno, la comunicación cinematográfica? ¿Cómo creen ustedes que puede haber otro tipo de comunicación en las películas? ¿Qué tal les parece esto de WhatsAppear? ¿Sabían? ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? Pues, a ver, quiero escuchar. En las películas ahora te dan como una comunicación, un aviso, como un informe de que la película va a ser para tal edad y contiene tal cosa. Puede ser escenas violentas, sexo, entonces como Ok, que nos comunican a qué vamos a tenernos al ver la película. correcto, muy bien, sí, se me había pasado eso. Sí, ahí también hay comunicación. Cuando le ponen en las películas, le ponen, contiene violencia, escenas de sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Sí, señor. Tienes toda la razón, Anthony. Muy bien. ¿Alguien más que quiera conversar, que quiera departir? No, ¿Nadie? listen. Sí, Ok. yo. A ver, dígame. Eh, como usted nombró la palabra whatsappear, yo al principio pensaba que era una palabra vulgar, porque o sea, se escuchaba un poco feo que digan voy a whatsappear, pensaba que era una palabra vulgar, pero ahorita entiendo y usted nos enseñó que eso ha sido una palabra correcta de mencionar. Exacto, sí, y Anthony, a mí me pasó lo mismo. Yo decía, WhatsApp, qué feo que se oye. Y también yo le decía a mi amigo, qué cholo que hablas, le decía. O sea, realmente no, nunca me gustó esa palabra, WhatsAppear. Yo también tenía la ideología que era una película vulgar, perdón, una palabra vulgar, también, igual. Pero después, cuando mi amigo me dijo, mira, esto está en la Real Academia de la Lengua, y es una palabra bien dicha, WhatsAppear. Me fui, investigué, averigüé, ¿verdad? WhatsAppear
está como enviar mensajes de WhatsApp, ¿sí? O sea, sorprendente, ¿no? Pero ahí está, WhatsAppear, nueva palabra de la Real Academia de la Lengua. Según el tipo de participación, ¿sí? ¿Qué tenemos? Según el tipo de participación tenemos la comunicación unilateral. ¿Qué será la comunicación unilateral? ¿Alguien que me pueda ayudar? La unilateral es cuando, ya, es cuando no existe retroalimentación, no hay retroalimentación, ¿sí? Entre el emisor y el receptor, ¿sí? ¿Cuál es la retroalimentación? Cuando yo converso y le digo a una persona, oye, mira, pasa esto, y esa persona me dice, ajá, tú me dices esto, claro, ¿verdad? O sea, pasa esta situación, y yo, cierto, y tienes razón, o no tienes razón, mira, las cosas son así. Entonces, hay una retroalimentación entre las partes, entre el emisor y el receptor. Pero cuando es una comunicación unilateral, no hay retroalimentación. Nosotros aquí en clases, ¿sí? Hay muchos profesores que no hacen retroalimentación, ¿sí? Sino que dan su clase y dan su clase, más se da en las universidades. Los docentes a veces dan clases magistrales en las cuales solamente hablan y no dan la retroalimentación respectiva del caso. Suele suceder, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en el caso de mis materias, a mí sí me gusta retroalimentar. Yo, por ejemplo, a veces cojo días y me pongo a hacer una revisión exhaustiva desde 3, 4, 5 clases antes y empezamos a hablar rapidito, todo lo que hemos visto y les hago hacer un recordering de todo. Entonces ustedes llegan y ya con sus conocimientos nuevamente en su punto y a seguir estudiando y a ver que seguimos avanzando en la materia, ¿no? Eso es retroalimentar, ¿sí? Ver hacia atrás, volver a retomar algo atrás para poder explicar mejor. Pero en la comunicación unilateral es por lo general las personas que dan conferencias, simposios, etcétera, y no, y tal vez hacen una serie de preguntas, responden y se van. O sea, no hay retroalimentación. Eso se llama comunicación unilateral, ¿sí? ¿Estamos claros? De viene la comunicación recíproca. ¿Qué será la comunicación recíproca? Es cuando hay cambio de roles, ¿sí? La comunicación recíproca es cuando hay cambio de roles, ¿sí? No hablemos de cambios de roles como, bueno, ya les voy a explicar cómo fueron, por ejemplo, en mi vida hubo cambio de roles alguna vez con mi esposa, ¿no? En cuanto al trabajo. Yo trabajaba, ¿sí? Fuerte, duro, y mi esposa se dedicaba al hogar. Entonces, yo cuando llegaba a casa, yo le decía, ay, mi hija, llego cansado, llego estresado, extenuado. Y mi esposa me decía, pues ya te tengo tu cafecito, tu comida lista. Qué lindo que llegues, mi amor. Toda ella estaba bien perfumadita, bien arregladita. Y ella me dice, pero yo también estoy cansada, todo lo que yo, ¿qué haces tú? Le digo. No haces nada, le digo, en la casa ya estás cansada. Entonces llegó un momento en el que yo me quedé sin trabajo en esos tiempos y tenía mi primera hija recién nacidita. Yo me quedé sin trabajo y mi esposa encontró, o sea, le llamaron un trabajo muy bueno. Entonces mi esposa dijo, no voy a rechazar el trabajo, yo me voy y tú te vas a tener que quedar en casa. Y se cambiaron los roles. Yo me quedé en casa y ella empezó a salir a trabajar. Cosa que digo, no está mal, ¿sí? No estoy en contra de que la mujer trabaje y el hombre no. No, que el hombre trabaje y la mujer no. Aunque hoy en día es muy importante que los dos trabajen, en definitiva, para poder mantener el hogar, ¿sí? Pero, bueno, me quedé sin trabajo y yo me dediqué a las cosas del hogar.
Entonces ahí me di cuenta, cuando hubo ese cambio de roles, ahí me di cuenta lo duro que es ser ama de casa. O sea, me tocaba limpiar, arreglar, lavar los pañales de mi hija, porque mi hija no podíamos ponerle pañales desechables. Ella tenía que utilizar pañales de tela porque tenía una alergia. Entonces, dense cuenta todos los días, 20 pañales con todo su regalito ahí, cada pañal. Uno tenía que limpiar esos pañales, tenía que lavar esos pañales. No teníamos lavadora en ese tiempo, recién casados con mi esposa, mi hija recién nacida también. Y yo pues obviamente lavando los pañales, luego cogía, bajaba corriendo, le hacía tomar la teta a mi hija, le hacía la tetita a mi hija, le hacía dormir a mi hija, la peineaba, la arreglaba y le tenía ahí jugando en su cuartito, mientras yo corre a hacer el almuerzo. Como no había mucho, no había, o sea, no sabía qué hacer, cogía y corría a la tienda o corría a hacer compras, regresaba de hacer compras, pagar agua, luz, teléfono, bueno, y dedicarme realmente al hogar. Cosas que cuando ya, y después obviamente a prepararme para recibir a mi esposa, me bañaba, me arreglaba, me peinaba, y mi esposa llegaba y me decía, estoy cansada. Pero yo también estoy cansado, ¿y tú de qué estás cansado? Me decía. Si no haces nada en la casa, no haces nada. Ahí entendí que el trabajo es compartido. Desde ahí en adelante hasta hoy los días, yo cocino los sábados, arreglo la cocina los sábados, el desayuno, almuerzo y merienda hago yo los sábados, ¿sí? Y me dedico ese día a hacer cosas de la casa. Yo lo hago porque sé lo duro que es para una mujer de lunes a viernes sacarse el aire con su trabajo y encima más con el hogar. Yo no puedo por mi trabajo, pero el sábado sí le doy un respiro a mi esposa, porque quiero que ella se cuide, se mantenga bien durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces ella descansa los sábados y yo le sirvo como tiene que ser, ¿sí? Entonces, ese es el cambio de roles que hay hoy en estos tiempos, ¿no? Pero en el cambio de roles que habla aquí, en cambio habla de un cambio de que el emisor se vuelve receptor y el receptor se vuelve emisor, ¿sí? Entonces, ahí yo hablo y la otra persona escucha y la otra persona después habla y yo le escucho. Entonces, el emisor se convierte en receptor y el receptor se convierte en emisor, ¿sí? La comunicación por señas, lo que decía el compañero no hace mucho, ese es por el tipo de participación, ¿no? La comunicación por señas es ahora un boom también, mucha gente y la mayoría de canales de televisión tiene ya su persona, contratada a la persona que hace el movimiento de señas para que las personas sordomudas puedan leer esos lenguajes y enterarse de lo que están diciendo en ese momento en la televisión, ¿sí? Eso se llama televisión inclusiva, ¿no? La comunicación, obviamente, política, es la vía que utilizan los partidos políticos para comunicar sus programas y llegar a la ciudadanía. Es la comunicación política, ¿sí? Y obviamente es uno de los tipos de comunicación más sucios que hay. No porque la política sea sucia, sino porque hay mucha gente que por querer ganar votos habla cosas que no son. Y la gente, y la mayoría del pueblo es gente ignorante que no tiene idea de lo que está sucediendo en la política y vota por el que mejor cosa le ofrece. Y no es así. Uno debe saber en qué momento puede apoyar a un partido, en qué momento no, ¿sí? Y la comunicación política es una de las cosas principales, ¿no? Existen muchas formas de comunicación política, ¿sí? Como se llama, puede ser el buzoneo, el meeting, ¿sí? Las presentaciones, etcétera. ¿Qué es el buzoneo? A través del canal de buzón, en este caso ya no se llamaría buzoneo, sino se llamaría por medio de los mails, ¿no? Te envían una propaganda por mail, ¿sí? A veces nos envían propaganda por mail, nosotros ni sabemos que hemos dado nuestro mail. Sin embargo, nos llegan este tipo de propagandas, ¿no? ¿Qué más? Las redes sociales están utilizando para que los políticos envíen su mensaje, ya sea a través de público o mediáticamente, con eventos directos, con lo que pretende acercar a la figura de las personas políticas
a la sociedad, ¿sí? Y eso vemos que todos los políticos lo hacen, ¿no? Bien, son 15:17, creo que nos pasamos. Sí, nos hemos pasado 2 minutitos. Listo, chicos, no les molesto más, vayan a clases, sigan el siguiente curso que tienen. Un buen fin de semana, Dios los bendiga, espero que este curso, que estas horitas de clase les haya agradado. Y bueno, un gusto conversar con ustedes. Pasen bien, que Dios les bendiga y cuídense, nos vemos el día lunes. Gracias, Inge. Gracias, Gracias. profe. Igualmente. Hasta luego. ¿Qué dicen? Dicen. Hasta luego.